Bueno, sí, está bien. Está. Lo estoy escuchando. Bueno, vamos a continuar con lo que es la exploración de los nervios craneales. Pues para empezar, todos sabemos ya cuáles son los nervios. Aquí una imagen con todos los nombres, los 12 pares. Así. Está bien. Se escucha un poquito entrecortada su voz. Okay. Para la exploración del primer par craneal, que es el olfatorio, se va a pedir que el paciente cierre los ojos y se le va a poner algún objeto con un olor suave para que él lo pueda identificar con los ojos cerrados y así poder identificar si hay algún daño en ese par craneal. Y sí me pueden quitar el cursor de ahí, ese cuadrito. Ahí está. Muy bien. Sí. Continúe. Le pueden dar a la siguiente, por favor. Ok, el segundo par craneal va a ser lo que es lo óptico. Esto se va a identificar por medio de lo que es la tabla de Snellen, que es lo que se mira en la parte superior. Sí, Se le va a tapar un ojo al paciente para que indicar lo que es las letras que ahí se observan. Sí, sí. Y en cuanto a lo que es la percepción de los colores, se va a examinar por medio de una lámina pseudo isocromáticas de Ishihara o de Hardy and Sí. Se descubren mediante esas tablas cromáticas de Ishihara, pues las percepciones de los colores, si lo hay o no lo hay, o qué tipo de color le falta. El rojo, el verde, el azul, que es muy raro, no es muy frecuente. Y se conocen como el daltonismo, ¿verdad? ¿Qué más? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los pares craneales 3, 4 y 6 se van a examinar en conjunto, debido a que pues, son los que dan movimiento al ojo, por así decirlo. El tercer par, que es el motor ocular común. El cuarto, que es el troclear. Y el sexto, que es el motor ocular externo. Muy bien. Entonces, se valoran en el motor ocular común, que es el tercer par craneal, se valoran si están presentes las funciones de los 4 músculos diferentes que da inervación el motor ocular común, que es el recto superior, el recto inferior, el recto interno y el oblicuo menor. El oblicuo menor es para arriba y para afuera. Ese es el oblicuo menor, su función. Y el cuarto par, bueno, eso es en cuanto al motor ocular común. Es un nervio mixto porque tiene funciones somáticas y tiene funciones parasimpáticas, ¿verdad? Y a nivel de la pupila, el el núcleo de Edinger-Westphal, que está en el mesencéfalo, y ahí también está el núcleo
del motor ocular común para los 4 músculos que acabo de nombrar. Entonces, es un nervio somático motor y es un nervio que tiene funciones parasimpáticas. En cerrar la pupila para producir miosis y la secreción de la glándula lagrimal, ¿verdad? En tanto al cuarto par craneal, que es el patético, lo dicen, el abduce, que es para afuera. AD es aducción, es adentro, hacia adentro, movimientos hacia la línea media del cuerpo, hacia adentro. ABD es hacia afuera, abducción, ABD, abducción. Y hacia adentro es aducción. Esas funciones que tiene el músculo, el nervio patético, inerva al músculo oblicuo mayor, en tanto que el motor ocular común, el tercer craneal, da inervación al oblicuo menor para ver para afuera y para arriba, en tanto que el patético es para ver para afuera y para abajo. Y es motor, puramente motor. Y el sexto par craneal es puramente motor. Es el recto externo. Sígale. Ok, se va a examinar, se va a observar la simetría de los movimientos oculares, la posición del globo ocular, la simetría o descenso de los párpados y el temblor o la oscilación de los globos o de los párpados. Sí. Para examinar lo que son los movimientos extraoculares, se le va a pedir al paciente que observe algún objeto y se va a ir moviendo el objeto y pues los ojos tienen que ir siguiendo ese movimiento. Sí. También se va a examinar lo que es la respuesta fotomotora, aunque va a ser la contracción de la pupila al proporcionarle luz. Exactamente. Y la exploración oftalmoscópica. También se va a examinar. Sí, los movimientos de los músculos motores del ojo. Esas son las funciones de esos pares craneales. Sigue el quinto par craneal. Bueno, el quinto par craneal, y aquí se va a explorar sus 3 territorios, que pues es el oftálmico, el maxilar superior y el inferior. Muy bien. Este nervio pues es en su mayor parte sensitivo y lo que se le va a hacer decía que era por medio de dos vías, por así decirlo, que era el tacto y la reacción a la temperatura, como se iba a examinar tanto de un lado de la cara como del otro lado de la cara. Y iba pues, a observar la respuesta del paciente tanto al tacto o a la temperatura que se esté poniendo. Registra temperatura. Y les voy a poner el ejemplo. El nervio lingual, rama del maxilar inferior, del trigémino. Pues nos dice, ¿está caliente o está fría la leche? ¿verdad? Mas, sin embargo, es sensitivo y tiene una característica muy tremenda que no lo dicen los libros de anatomía y algunos de neurología, no. La característica que tiene el nervio lingual, que es rama del trigémino, del maxilar inferior, y ustedes lo van a notar, que tiene el poder de amplificación, aparte de si está caliente o frío, y que está la presencia de algo en la lengua, la sensibilidad, tienen en la punta una característica de amplificación. Y lo que toca la lengua, la punta de la lengua, hacia una pieza dentaria, por decir, o hacia una irritación o una inflamación del músculo de los carrillos, ¿sí? El bucinador, amplifica.
tenemos una caries y nos amplifica muy grande. ¿Sí han notado eso ustedes? ¿Alguna o alguno de ustedes? ¿Sí o no? O tienen un proceso inflamatorio. Tiene gran sensibilidad y amplifica esta situación. Por lo que veo, ustedes no han tenido esa sensación y me hace pensar que tienen muy buenos dientes. Su esmalte es muy poderoso genéticamente y además tienen buena higiene bucal. Entonces, esta amplificación de la punta de la lengua, ciertas civilizaciones, aborígenes de diferentes países del mundo, la punta de la lengua la utilizaban para localizar en un paciente o en un contrario donde tenía un objeto extraño en la conjuntiva en el ojo. Y así ponían la lengua en el ojo afectado y se daban cuenta dónde estaba. Después lo tallaban, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Y en urgencias me cayó infinidad de cosas así. En donde a veces sí podemos ver el cuerpo extraño, pero a veces no. Y con la lengua, claro que yo nunca lo hice, se detectan, por ejemplo, vidrios, cuerpos extraños transparentes, que no se alcanzan a ver. Ni en la conjuntiva, que es todo lo blanco que tenemos, ni en la conjuntiva, ni el de la córnea, ni de la córnea. Entonces, cuando tengan en urgencias, si lo pueden hacer, si tienen un colorante ahí, no recuerdo el nombre del colorante, se localiza, capta el colorante y se localiza. Y con un aplicador, hagan un intento, máximo 2, ya más de 3 no. Si no, si están sobre todo en la córnea, el cuerpo extraño, no lo hagan. En la conjuntiva la pueden hacer más veces, todo lo blanco. En la conjuntiva vulvar. Entonces, sí, cuando estén en urgencias, sí van a tener situaciones muy, muy comunes. De gente que anda en la calle, esa gente estúpida, que los focos de neón, esos blancos, la de luz blanca, agarran y, ay, mira qué bonito truena. Pero eso qué bonito truena, si hacen fragmentos bien pequeñitos y los levanta el aire, y cuidado, porque son cristalinos. Y la misma lágrima lo va lavando, lo va limpiando. Mas, sin embargo, ahí está. Y tienen que referirlo con un oftalmólogo. Observen bien la pupila y el iris. Si hay cuerpos extraños. Y si no, no se metan. Refiéranlos con un oftalmólogo. A mí me tocó recibir pacientes que estaban con una sierra colgando y rebabas, ¡pum!, le perforó el ojo y se puede ir hasta la retina. Van a haber situaciones muy comunes en los ojos y observen bien la pupila, porque a veces la desgarran, o el iris, y a veces se ve la manchita diferente, y más en las gentes que tienen ojos de color. Entonces refiérenlo. Una rebaba que están esmerileando
o cortando lámina o fierro y se va. Se va hasta la retina y se puede ir hasta el cráneo, hasta la cavidad craneal. Y es un cuerpo extraño que requiere una urgencia quirúrgica. No solamente en el ojo, sino los que están con un cincel pegándole a un valero acerado. De repente, los valeros son los que hacen rodar los ejes. Por ejemplo, en los carros de antes, la flecha. Todos los carros que tienen tracción trasera tienen valeros y tienen unos ejes. Tienen tiene una barra que va hacia el diferencial y rota a una polea satélite de una polea central del diferencial y hace girar a la otra llanta. Porque nada más los carros tienen una tracción en una sola rueda. Los carros antiguos. Por eso cuando vean 4x4 quiere decir que los 4 llantas tienen potencia, tienen fuerza. Y las que no son 4x4, nomás uno. Por eso no pueden entrar en terrenos que estén fangosos o medios débiles. O pueden subir lomitas escarpadas, porque tienen 4x4. Si agarran las 4 y van avanzando con un rodado especial de las llantas, cuando vean 4x4, ¿no? Entonces, cuando están sacando un valero o una pieza acerada y estén con un cincel y con un martillo, cuidado, mucho cuidado, porque ese acero no es templado. Y primero se quiebra que se afloje. Y en donde salga una rebaba o esquirla, me ha tocado referirnos, porque se les fue la cavidad abdominal y empiezan a tener dolor. Ay, Dios. Pues claro, perforan el intestino, pueden irse hasta la pared abdominal posterior o impactarse en los músculos según la fuerza de cómo salió la rebaba. Y no, pues me está doliendo. Una simple de abdomen, ahí se puede ver. Y una referencia a un hospital, una cirugía, porque desgarró intestino y va a tener una peritonitis muy frecuente, que pocos se salvan. Entonces, todo eso lo tienen que diagnosticar ustedes y hacer las cosas como Dios manda, referir. Y aunque la gente diga, no me voy al hospital, váyase, mire, yo le voy a hacer la nota y voy a dejar una copia de mi nota, porque al rato se puede usted complicar y le tiene una peritonitis, y si no la atienden, es muy difícil que se salve su vida, para que no haga demandas, y más cuando los malditos delincuentes que les llegan borrachos, drogadictos, o la delincuencia organizada. Esto ya no lo puedo hacer yo, y espero que no les toque en un ejido, como le tocó a mi hija, hace muchos años, pero no estaban tan echados encima los malditos. ¿Por qué? Porque no hay pena de muerte, y les vale madre matar cientos y cientos. Al cabo no van a hacer nada. Al cabo voy a amenazar al juez o al fiscal. Por eso, mientras no exista pena de muerte en México, van a seguir la delincuencia, van a seguir los que ponen en riesgo a la nación, todo delito federal, ataque a las vías de comunicación. Hay muchos delitos federales. Eso que se burlaron de Obrador, porque es estúpido. Que hubo un apagón en diferentes estados de la República, y fue aquí en Tamaulipas. Si esos lo tienen muy hecho. Y no tengo pruebas,
Pero el cabeza de vaca, chinga, negándose. Pues si bien sabes que cada rato cortan la luz. Y situaciones, delitos federales que ponen en riesgo a la nación. ¿Cuántos minutos no hubo luz? ¿En quirófanos? ¿Sí? ¿En elevadores? ¿O en máquinas? Por eso estamos como estamos. Sígale. Bueno, hablando del séptimo par craneal, que les faltó decir la rama motora del trigémino. Pues es las que nos permite masticar. El nervio trigémino es un nervio mixto, somático, motor y somático sensitivo. Es la rama del núcleo motor que está en el mesencéfalo y que da la inervación para que podamos masticar. El bucinador, el macetero, perdón, el temporal, el pterigodeo interno y el pterigodeo externo. El músculo macetero eleva el maxilar inferior y el músculo temporal se inserta en el cóndilo del maxilar, en el menisco del cóndilo del maxilar y reafirma para que no se salga de la cavidad glenoidea la cabeza del cóndilo del maxilar. Y el macetero se inserta de la porción horizontal y la rama ascendente del maxilar inferior, va a la apófisis cigomática del temporal y a la apófisis cigomática del hueso cigomático. Así elevan y reafirma el temporal, el músculo temporal. El pterigodeo interno, el pterigodeo externo tiene la función, véanme, de protusión. Se va para adelante, enseño los dientes inferiores. Esta es protusión, hacia adelante y retracción hacia atrás. Y así masticamos. Mientras que yo protuyo con el pterigodeo externo hacia adelante, mi maxilar inferior, en tanto el maxilar inferior contrario retrae la rama del maxilar y el cóndilo. Y así son los movimientos de masticación, de vaivén. Uno va para adelante y otro va para atrás. Y luego el temporal sube al cóndilo y también el macetero. Y así trituramos. Son los 4 músculos masticadores y pertenecen al quinto par craneal. Sígale. Bueno, del séptimo par craneal, que vendría siendo el nervio facial, cuando el paciente no tiene más que una debilidad facial inferior, o sea que esté conservada su capacidad para fruncir el ceño y cerrar los ojos, la afectación es central en vez de periférica. En se buscará evaluar la simetría de la cara en reposo y con movimientos espontáneos, la elevación de las cejas, la aparición de arrugas en la frente, el cierre de los párpados, la sonrisa, y también se buscarán diferencias en la mitad inferior de los músculos de la cara en comparación con la otra mitad superior. Sí, sí. El nervio facial inerva todos los músculos de la cara. ¿Y qué otros músculos más? Está difícil. El mango del martillo y el estribo. ¿Sí? La anatomía y la fisiología del nervio facial es bien complicada. Bien complicada. La porción superior es independiente, se cruza hacia el otro hemisferio. Entonces, cuando tenemos una hemorragia o un traumatismo a nivel de la corteza, en el área motora del lóbulo
frontal nos da ciertas características por arriba de las cejas del lado contrario, porque se cruzan al otro a nivel del neuroeje, a nivel de la protuberancia. El nervio facial toma su origen en la porción protuberancial, ¿verdad? De la protuberancia. Entonces, hay muchas cosas que decir. Es complicadísimo entender no solamente la anatomía, sino la fisiología y la fisiopatología del par craneal. Y sin aparatos marca APP, o sea, aparatos a prueba de pendejos, los neurólogos de antes sacaban las lesiones con pura anatomía y con fisiología. Sacaban las lesiones en un segundo. Tremendos los neurólogos, tremendos. No hay área más difícil de todo el cuerpo que el sistema nervioso central, desde médula, neuroeje, bulbo, protuberancia, cerebelo, mesencéfalo, hipotálamo, tálamo, ganglios basales o núcleos basales. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, la corteza. Es sumamente difícil entender anatómica y fisiológicamente y patológicamente el nervio facial. Y otra cosa, qué lástima que esté pasando todo esto, pero me obligó a mí a decirles toda la fisiología del sistema nervioso, y la escribí y la compartí con mis alumnas y alumnos, y con algunos que ya no son alumnos míos, porque en serio es bien difícil la neuroanatomía. No podemos entender la fisiología, mucho menos la neuropatología. Y traigo prestados, chihuahua, a una que fue alumna, y no quiero decir el nombre, porque le di clases desde embriología, y está por terminar los semestres, y no me ha devuelto mis apuntes. Entonces, el nervio facial está conectado con el sistema límbico, con las emociones, no solamente en la corteza del área motora, no, hombre, es bien expresivo. El nervio facial es sumamente difícil. Quien no conoce el sistema límbico no conoce nada del facial. Ahí están todas las emociones. No es lo mismo una cara de odio a una cara de llanto, no es lo mismo una cara de admiración, no es lo mismo una cara de asombro, no es lo mismo una cara de mentiras, no es lo mismo una cara de verdad. En serio, el sistema límbico, y búsquenlo en el Guyton. Después les digo el capítulo y la página de la 12ª. Y no solamente en el Guyton, hay que leer una neurología. Pero el séptimo par craneal es tremendo. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. No, papá. No los ojos. No los ojos. Son los músculos que tenemos en toda la cara. La expresión. ¿Por qué? Porque unos ojos de asombro los abrimos. O unos odios de que no queremos ignorar las cosas. Tenemos esos gestos. Es el lenguaje corporal más íntimo y más expresivo, los músculos de la cara. No, hombre, qué bárbaro. Es amor, es odio, es comprensión, es ser responsable, es ser irresponsable. Quien lee los músculos de la cara, quien se fija en la cara, es el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal habla de nuestro medio interno. Y en lo que es toda la cara, ahí está lo que realmente somos. Si de repente nos incriminan, o nos señalan, ahí decimos mucho. Si somos culpables o no. Sígale.
Adelante. ¿No puede continuar? No, no se escucha. ¿Alguien que la pueda ayudar? Bueno, continuando con el octavo par craneal, este es el nervio vestíbulo-coclear, estatoacústico o auditivo. O sea, tiene dos Eh, funciones. La audición y el equilibrio. Sígale. Sí, en este se evalúa la audición y el equilibrio. Si en la anamnesis o en la exploración física se llega a detectar alguna alteración, se realizan pruebas más específicas de conducción aérea y ósea en el mastoides, que es la de Ring, y la de Weber, que es colocando un diapasón que suene a 512 Hz en el centro de la frente. ¿Qué es un hertz? Cuidado. Es una unidad de frecuencia. Cuidado. Cuando estén exponiendo allá en el hospital, conmigo no hay problema. Pero un hertz es una unidad de frecuencia. Quiere decir que sube y baja la vibración. ¿En cuántos? En un segundo. 512 Hz. Sígale. El noveno par craneal, que vendría siendo el nervio glosofaringio, y el décimo, que es el vago, estos se evalúan juntos. Se observa lo que es la posición y la simetría de lo que es el paladar blando y la úvula en el reposo, con una fonación de A. En la campanilla, la úvula, lo que conocemos. Cuando hay una lesión del glosofaringio de un lado, el izquierdo o el derecho, pues baja, porque por eso se llama glosofaringio. Gloso, porque tiene la sensibilidad y el sabor, y es el músculo que es el nervio que después de que el hipogloso, el 12º par craneal, que es motor, el hipogloso, cuando tenemos un bocado, por decir, aproxima la carne o el alimento a las piezas dentarias para que se trituren. Y lo tenemos tan entrenado, porque es subconsciente todo esto, y pocas veces nos mordemos. Y entonces, ya cuando el hipogloso considera, o la sensibilidad del trigémino, considera que ya está listo, el hipogloso acciona a la lengua y la punta de la lengua se acoda y se posa detrás de los incisivos superiores y luego se contrae. Lo que dejamos entre la punta de la lengua y el cuerpo, o casi la parte posterior de la lengua, entonces, que está llena de bocado o de agua, la afrenta contra el paladar duro y luego contra el paladar blando, y luego se relaja y entonces lo lleva a la bucofaringe. Y el glosofaringio lo que hace es se contrae, eleva el yoides, pone firme el piso de la lengua, el miloioideo, y luego se contraen los pilares, el glosoestafilino o pilar anterior y el posterior, y en medio está la glándula lingual, que es un centro linfoideo. Lo aproxima y luego se cierra la parte superior, la parte inferior de las coanas, y se aproxima un músculo que se llama el petrosalpingo estafilino, petro porque tiene inserción en la porción petrosa del temporal, petro salpingo porque toma inserción en
rodea a la trompa de Eustaquio, y estafilino porque termina en el paladar. Se cierra ese espacio que le llaman la anatomía del Hojar, el espacio de Passavant, e impide que lo que tragamos en sólido o en agua no se regurgite y se vaya por la nariz a las fosas nasales, a las coanas. Y ya cumplió esa función el glosofaringio. Aparte que el tercio posterior de la lengua está inervada, el gusto aborda. Las neuronas del gusto abordan al glosofaringio. Y la parte más posterior de la lengua abordan el vago, las neuronas del gusto. Entonces, el vago toma inserción cierra, aproxima las canaladuras faringo-laringias y baja a la epiglotis para que no se meta el agua o el alimento a la glotis, porque de ahí llegamos a la glotis, ya es la laringe, y luego más abajo, pues la tráquea, nos vamos a broncoaspirar. Entonces, el vago constriye esos acanaladuras de la faringe, que inerva al constrictor superior de la faringe también, al constrictor superior, al medio y al inferior. Al glosofaringio también, no recuerdo ahorita, pero también tiene esa función el vago. Y pasa el alimento a la parte posterior, porque la epiglotis cae y cierra la laringe. Y pasa el alimento o el agua por arriba de la epiglotis. Y de ahí se abre el esfínter esofágico inferior. Y de ahí el vago tiene la inervación de todo el esófago, de todo el corazón, de todo el pulmón, de todo el estómago, de todo el hígado, de todo el páncreas, de todo el vaso, de todo el duodeno, de todo el yeyuno, de todo el ilion, de todo el colon, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 del transverso. Todo eso es el vago, por eso le llaman vago o recurrente. Es tremendo el vago, es tremendo. Y aparte el vago, como es parasimpático, tiene varoreceptores para manejar ahí el seno carotidio, los cambios de oxigenación, quimioreceptores y varoreceptores de presión. No, hombre, es terrible el vago. Sígale. Bueno, en este también se valora lo que es el reflejo nauseoso o faringio. Se estimula lo que es la pared retrofaringia con un abatelenguas. Sí. Por detrás del ovelo lingual, ahí empieza el gozo. Sígale. Uno ve lingual con la punta hacia adelante y hacia atrás las aristas. Sígale. Sígale. Me puso a trabajar el vago, me cayó por la parte posterior de las coanas, de los senos paranasales, me cayó abruptamente saliva. Se quiso meter a la tráquea, pero el reflejo de la tos me salvó. Sígale. Bueno, el 11º par, que es el accesorio o espinal, en este se evalúa mediante los músculos que son inervados por él. Se valora lo que es el músculo trapecio por medio de la contracción de los hombros, y el esternocleidomastoideo se evalúa por medio de la rotación de la cabeza hacia cada lado contra resistencia. Sí, contra resistencia, véanme. Si yo quiero hacer, si me empujan mi cara para la izquierda, el que se va a poner tenso es el contrario. Sí quedó claro, y al revés. Volteé para acá,
y el que se pone tenso es este. Pero si me quieren hacer la cara para allá, el trapecio, el esternocleidomastoideo lo impide. Sígale. El 12º par craneal, que es el hipogloso, en este se le valora pidiendo al paciente que saque la lengua y nosotros inspeccionamos si hay presencia de atrofia, fasciculaciones y debilidad. La desviación ¿Qué es una fasciculación? Vayan al diccionario, en caridad de Dios. ¿Qué es una fasciculación? Es una contracción palpable leve. Le voy a poner un ejemplo que jamás se le va a olvidar a usted y a todas y a todos si están escuchando bien. Las fasciculaciones son contracciones visibles, no solamente palpables, pero visibles. Ya no hay caballos lecheros como antes, que empezaban a las 5 de la mañana a repartir leche. Y le llevaban la leche a uno a la casa. Igual es más que abrirle al lechero, porque si no no le dejaba la leche, porque había que pagarla, o solamente que tuviera un convenio con él. Por eso muchos lecheros. Permítame, voy a contestar una llamada. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. ¿Cómo estás? Por eso muchos lecheros les colgaban milagros, porque el lechero llegaba muy temprano y el esposo ya salía al trabajo. Y el lechero, y si la mujer no era bien atendida por el hombre, pues se metía el lechero. ¿Verdad? Por eso el piporro cantaba, llegó el lechero, sí. Pero no solamente los lecheros. Yo cuando estaba niño, joven, 12 años, 13 años, repartía hielo en un diablito. Y les tocaba, órale, con el picayelo, bien fuerte. Si no me abren, no les dejo el hielo. Así es que me tocaba y abriendo, y yo tenía que meterles el hielo en el diablito, cortarlo. Si me pedían 20 kilos de una fracción de 40 kilos, las barras eran de 200 kilos, lo partía por la mitad, se quedaban 5 barras de 40, entonces quería 20 kilos, tenía que partir, me traía varias barras de a 40 en el diablito acostados, y todo, metía el diablito y cortaba el hielo. Y como a veces llegaba muy temprano, porque yo trabajaba en la mañana de las 6 a las 12 y luego me iba a la escuela en la tarde. Entonces el brincadero de muchachas y señoras, ¿por qué? Porque yo iba a entrar con el diabelo, así es que pues, levántense o tápensela. Son experiencias que he tenido en la vida. Entonces no sé por qué me salí de todo eso, pero las fasciculaciones, ya me acordé. Los lecheros, ¿verdad? Porque donde trabajaba yo, un hielero, él se llevaba en la camioneta los hielos, y yo en un diablito. Entonces, los caballos lecheros que los traen bien desvelados, y hasta en la tarde, se paran y de repente se contraen los músculos sin moverse, y así se ven. ¿Sí han visto así los caballos, verdad? ¿Sí o no? ¿No me escuchan? Sí. Eso es una fasciculación, es visible, pero no tiene fuerza de contracción. Cuando tiembla el hombro también. ¿Perdón? Doctor, como cuando de la nada nos empieza a temblar. Sí, son fasciculaciones. No hay acción muscular, pero sí se manifiesta en la piel. Y si somos flaquitos o delgaditos, se ve muy bien, ¿verdad? Por eso esta paciente, como dice su compañera, se valora pidiendo al paciente que saque la lengua, inspeccionando la presencia de atrofia. Una lengua atrófica
nos está hablando que tiene una parálisis de un lado del hipogloso, el derecho o el izquierdo. Va a haber cambios en la lengua. O fasciculaciones, le va a temblar la lengua. O debilidad. O cuando hay parálisis se desvía al lado lesionado, hacia el lado contrario, porque el otro lo jala. Sí quedó claro. Y así decimos, tiene lesión del hipoglosio del lado derecho o del lado izquierdo, según para donde se desvía. El lado en que se desvía está sano y el otro no. Sí quedó claro. Hay mucho que decir de los pares craneales. Yo sé que la neurología es difícil y más difícil es hablar de los pares craneales. Pero no les pregunto tanto, tan clavado, porque yo sé que es difícil. No solamente es difícil de entender, sino de memorizar. No tienen tiempo. Sígale. Muy bien, la que expuso los pares craneales. Sígale. Ahí son maniobras contra resistencia. La mano izquierda del explorador quiere bajar el antebrazo. Y el paciente, si tiene una debilidad nerviosa, por decir una neuropatía, pues le van a bajar el brazo. Pero si no, u otra patología de los músculos del brazo, de los nervios del brazo, que ahí sería los más fuertes sería el mediano y el cubital, los que estarían débiles o saludables. Y aquí el que tiene la mano por arriba de la muñeca es el cubital, es el radial el que está, ¿verdad? El que está fallando. Síganle. Por eso, gracias Dayami, por poner la anatomía del Lohar. Vayan lo que aquí Dayami hizo. Todo eso viene en acciones musculares, en los músculos y en el sistema nervioso periférico del Lohar. Viene actualizado porque ya estos doctores, investigadores, anatomistas y fisiólogos ya tenían el electromiógrafo. Ya medían la potencia de los músculos y en padecimientos van a tener pacientes que les van a tener que hacer una prueba con un electromiógrafo. Y los anatomistas de antes se suponían que hacían esas acciones musculares porque disecaban unas fibras musculares desde su punto de inserción. Los músculos tienen un punto de inserción y luego un punto de fijación. Por ejemplo, el bíceps tiene un punto de fijación en la y en la corredera bicipital y un punto de fijación en la tuberosidad bicipital del radio, si mal no recuerdo, corríjanme. Los músculos tienen un punto de fijación arriba y un punto de inserción donde van a terminar. Y entonces decían, no, pues este músculo es flexor, no, pues este es rotador interno o pronación, o supinación, rotación externa, o aducción adentro, o ABD hacia afuera. Entonces lo suponían porque iban siguiendo las fibras musculares. Qué hombres tan valerosos, digo, tan fregones y tan pacientes. Y antes la Iglesia Católica, Apostólica y Romana mataba a los anatomistas porque iban a sacar cadáveres. Eso hizo la Inquisición, las barbaridades. Por eso el siglo XVII es el siglo de las luces de la ciencia que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana bloqueaba. Pero muchos años en mi vida, Dayami, renegué por eso, porque detuvieron la ciencia. Pero el único, el creador, según yo, ¿verdad? Tengo una religión judeo-cristiana, reconozco muy bien el budismo, y lo acepto, el hinduismo.
y siempre casi nos llevan a un mismo pensamiento, que hay un ser superior. Entonces dije, ay Dios santo, ¿por qué separó todo esto? El libro, El siglo de las luces, que fue en 1700 y pico. Empezaron los descubrimientos, porque la iglesia ya no los llevaba a la Inquisición. Pero miren, ¿de qué sirvió? Empezó en 1800, se empezó a explotar desmedidamente el petróleo. Se empezaron a hacer armamentos de 1850. En 50 años se hicieron armas desastrosísimas. Tanques, lanzallamas, ametralladoras. Que la ametralladora la inventó un mexicano, Mendoza. No fue ningún norteamericano, ningún chino, ningún ruso. Tengo entendido. La Mendoza. Entonces, de 1850 al inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914 me parece, fue un año terrible, un inicio terrible. Una mortandad tremenda. La Revolución Mexicana fue la primera revolución de muchas partes del mundo, porque los franceses fueron en 1700 y pico. Sí, 1700 y pico, no recuerdo. Entonces dije, ¿por qué se detuvo tanto la ciencia? Porque así lo tenía dispuesto el Creador. Del 1850, en 100 años, o en menos de 100 años, se creó la bomba atómica. ¿Para qué queremos el conocimiento? ¿Qué inferiores somos? ¿Para destruirnos? Pues qué bueno que fue la Iglesia Católica. Pero no fueron ellos, todo estaba arriba. Sígale. Estudien religiones. Nos dan patrones de conducta para sostener tantas presiones que tenemos en la vida. Estudien para que tengan un fuerte el espíritu y un cuerpo, porque les dejamos un mundo terrible. Síganle. ¿Sí me escucha? Sí, doctor. Ándele, continúen. Sí. Ya nos faltan 7 minutos. Pero es que mi compañero está teniendo problemas con su micrófono. Me imaginé. Ay Dios, no les puse los apuntes que les dije, ¿verdad? ¿Cuáles son las células del sistema nervioso? ¿No? 5 células. Sí, hace rato. Sí, eso sí. ¿Ya se los dije? ¿No, verdad? Sí, solo faltó la escala que nos iba a pasar. Ah, bueno, la escala de coma de Glasgow, la estoy haciendo porque la presté o me la pusieron en la computadora y no sé. No sé dónde buscarla. Ok. ¿Verdad? Como quiera, se las voy a pasar. Y los voy a invitar, y es un reto, ¿eh? Si ustedes me encuentran los niveles de conciencia, bueno, necesitarían ser los libros que yo consulté. La neurología de Adams no lo encontré en la mía, no sé qué edición es. El Tintinali es una edición pues no muy reciente, porque yo los busqué ahí. En la neurología de Adams, lo busqué en la neurología de Michelini, lo busqué en el Tintinali, lo busqué en el Harrison, en el Cecil, que son medicinas internas, lo busqué en la psiquiatría de Goldman, que ahí voy a sacar la exploración del estado mental. Se los voy a resumir. Y los niveles de conciencia los encontré en el libro del doctor Rangel. Fue mi maestro, de los pocos que guardo un gusto y una satisfacción porque cumplió como pocos. Él y la doctora Redondo en embriología. Para ella teníamos el libro, pero ella nos resumía todo con su propia mano en el pizarrón, con una letra bonita, igual que el doctor Rangel. Unos únicos. Guardo muy pocos recuerdos de doctores, muchos arrogantes, impositivos, groseros, como el doctor Ramiro Montemayor, en anatomía, ofendía mucho a las mujeres. Y a los
que tenían un defecto, ¿verdad?, notorio, tartamudeaban, o que estuvieran muy flaquitos o muy gordos, o posturas afeminadas en la mujer, en el hombre y en la mujer, manifestaciones no muy feministas. Se burlaba de todo este malnacido. Ahorita, casi lo puedo asegurar, está fuera del perol, echándole leña, porque está otro maldito adentro. Cuando se sale el que está dentro del perol, se tiene que meter él. Terrible, terrible. Había una enanita que se burlaba de ella. Y su hija renunció a la universidad, a medicina. Terrible, terrible. Pero ese güey le brinqué en las trancas. Y con problemas políticos. Pero él sabía reconocer las personas que estudiábamos. Sígale, y trabajando, y con familia, y casado. Y me tocó ver a mi madre más que todos mis hermanos, y a mi padre, porque vivía cerca. Sígale. ¿Me escuchan? Sí. Ok, es que tenía problemas con el audio. Disculpe. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno. Bueno, ahorita vamos a ver lo que son las pruebas de función motora. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, vamos a explorar, como su nombre lo dice, todas las funciones motoras. Vamos a valorar algunos músculos, ¿ok? La exploración motora incluye observaciones del aspecto del tono y la fuerza de los músculos. La marcha no entra tanto en esta exploración, ya que se valora por separado. Por separado, sí. Suele ser más informativa las observaciones respecto a la rapidez, fuerza y tamaño de los movimientos, tono y corporación de los músculos de los reflejos tendinosos. Vemos hasta cómo está la mano, cómo está la extremidad, si tiene vello, si no tiene vello, si está reseca, si tiene coloraciones, todo nos habla de ciertas neuropatías. Sígale. Bueno, aquí está la valoración de las extremidades superiores. Lo vamos a dividir en superiores e inferiores. Primero vamos con las superiores. Vamos a pedir al paciente que conserva ambas manos hacia enfrente, a nivel que lo ponga a nivel de sus hombros. A la altura de sus hombros. A la altura de sus hombros. Y vamos a observar cuál es el brazo que cae primeramente. Si cualquiera de los dos brazos cae, en este caso podemos decir o dar una impresión diagnóstica de que hay una lesión corticoespinal. Sí, no, pues no, si hay una lesión corticoespinal, no alcanza a horizontalizar sus brazos, pero una lesión por afuera de la médula, en los plexos branquial, que el plexo branquial, uy, qué complicado es, empieza, si mal no recuerdo, de C5 a D2. El plexo branquial se subdivide en un ramo anterointerno, en uno anterior y en un posterior interno, o posterior externo, que es el radial. Y el anterointerno es el nervio cubital. Ya no me acuerdo. Nomás estaba de ir a una página, entonces ya no me acuerdo. Sígale. ¿Cambias, por favor? Bueno, esta es la valoración de la potencia de las extremidades inferiores. Aquí podemos valorar al paciente, tiene que estar en una posición acostada. La persona deberá estar en decúbito dorsal y las piernas en flexión a nivel de la cadera y las rodillas. Se observa el arrastre descendente del miembro débil. La debilidad por lesión de motoneuronas superior origina rotación externa de la cadera. Pues ahí podemos observar la imagen. Hay que pedirle al paciente que coloque, que
doble sus piernas a nivel de la cadera. Si hay una lesión, pues el paciente no va a poder hacer este movimiento. Sí, ahí sería. Se va a girar un poco. Sí. Ahí valoraríamos en todo el muslo, el músculo cuádriceps, que son las ramas anteriores que producen extensión. Y luego valoraríamos el ciático popliteo. Ay, Dios. El ciático popliteo externo, que sería después el tibial, y luego el pedio. Y el ciático popliteo interno es una rama posterior que valora los músculos de la pantorrilla, el tibial posterior, el tibial posterior y el músculo flexor profundo de los dedos del pie, de la pierna. Y así. Aquí se están valorando funciones cerebelosas también. Sígale. Ok, antes de continuar, se debe de revisar primero al paciente para ver si no hay ninguna lesión, porque ya que si tiene alguna lesión, pues también por eso puede estar haciendo los movimientos incorrectos. ¿Ok? Sí. Pues los temblores, lo que es podemos valorarlo ya sea en una postura sentada o parada del paciente. Uh-huh. ¿Okay? Y ahí cuando estaba en la figura que pasó usted antes, nunca se debe de hacer así, en la otra, en la anterior. No, en la anterior para atrás. Cuando estamos valorando la extensión de los brazos, el explorador más le pone la mano. Entonces, si hay alguien, porque aquí me supongo, no sé, y en caso de una lesión corticoespinal, entonces, si se le pide que cierren los ojos, es muy fácil que se caiga. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sería una lesión en los cordones posteriores de la médula, los fascículos de Goli y de Burdach, que es la única sensibilidad consciente. Algún paciente, la tabes dorsal, búsquenlo, el tabes dorsal es la sífilis terciaria, ataca los cordones posteriores y empieza a tener debilidad el paciente en mantenerse de pie, ¿verdad? O ciertos movimientos que tiene que hacer, porque los cordones posteriores, los fascículos de Gordy y de Burdach son los únicos de sensibilidad consciente. Y si les voy a decir, si yo tengo un zancudo en una pantorrilla sin ver, voy a dar con él, dándole un palmazo. Pero si perdemos, si estamos batallando con los cordones posteriores, se puede auxiliar la vía por medio de la vía visual. Pero a un paciente en la tabes dorsal que esté más o menos la lesión, que está incipiente o ya tiene algo, si se le pone de pie y se le pide que cierre los ojos, se va a caer, porque sus fascículos de los cordones posteriores ya no están tan bien. Y la vía visual nos da posición y fijación a voluntad. Entonces, cuando hagan esto, valorar, y espero que ya no lo hagan ustedes, anden con las antialcohólicas, porque yo anduve años en las antialcohólicas. Y a veces iban a pasar la delincuencia y nos decían, afortunadamente, vale más que se muevan, porque nos decían con maldición. Y nos retiramos, porque andábamos valorando los antialcohólicos. Y espero que no anden ustedes. Sí. Y les decía, les ponía esa maniobra, y si más o menos se tambaleaban, a ver, ciérreme los ojos, y valiendo gorro, se balanceaban más. No. Tenía que cumplir con mi trabajo. Sígale. Bueno, esta es otra prueba que se puede utilizar para valorar lo que es las extremidades superiores. La podemos encontrar como prueba dedo-nariz. Sí. Y sí,
Pues es más común observarla que lo realicen en lo que comentó el doctor, en algunos retenes que es de lo del alcoholímetro. Sí. Este se realiza al explorar a la persona con sus brazos en extensión completamente en decúbito ventral y dorsal. Pedirle que se toque en forma alterna la punta de la nariz y el dedo del explorador, ejecutando movimientos de alternancia rápida que exige aceleración y desaceleración repentina y cambios de dirección. Tocar rápidamente con el pulgar de la yema de los dedos y realizar tareas sencillas como abotonarse la ropa, abrir un alfiler de seguridad o manejar herramientas que sean sencillas. Ajá. Muy bien, muy bien. Y aquí podemos encontrar también otra para valorar lo que son los miembros inferiores. Es una prueba de coordinación necesaria con la persona en decúbito supino. Pedirle al paciente que recorra con el talón el borde de la tibia en la pierna o la espinilla, ¿okay? Para que nos entienda el paciente. Muy bien, muy bien. Tocar en forma alterna el dedo del explorador con un dedo del pie, ¿okay? Como ahí se puede observar en la imagen. Estas dos últimas sí se utilizan, pero las más utilizadas son las dos primeras que vimos. Muy bien. Estos son otros tipos. Y bueno, vamos con la prueba de función refleja. Aquí igual lo vamos a dividir en superiores e inferiores. Las pruebas del reflejo son esas que están acá de este lado, que es la bicipital, tricipital, supinador, rutuliano, alquiliano, cutáneo y plantar. Muchas de estas ya no se realizan o los médicos ya no las realizan, a lo mejor por falta de práctica o porque no saben realizarlas, pero sí deberíamos de checarlas, ¿ok? Sí, sí. Obtener una idea de lo adecuado que es la actividad refleja de la médula espinal. Sí, y sobre todo en pacientes que tienen neuropatías diabéticas u otros tipos de neuropatías. El cutáneo abdominal es un reflejo profundo. Eso se pueden valorar en el coma superficial, porque en el coma profundo ya ni el cutáneo abdominal. Se hace con un objeto que tenga algo de punta o que esté romo y se desliza desde el ombligo, de un lado del ombligo o arriba del ombligo, hacia afuera se desliza y se mueve el ombligo. Se hace así, hacia afuera y luego pum, se regresa. Estando no en el ombligo, ¿sí me explico? Son reflejos profundos. Y aquí el bicipital, pues se valora el tríceps, pegándole al tendón. Aquí lo tenemos, en el pliegue del codo, al tendón occipital que va a la tuberosidad del radio. No, del cúbito. Y el tricipital es por detrás, por arriba del codo. Y el supinador es aquí, en el ángulo, aquí, o aquí cerca de la muñeca, ¿no? Si es cerca de la muñeca o aquí afuera, ya no recuerdo. Y el rotuliano, pues es muy conocido. Y el reflejo es el plantar interno que va a contraer los músculos quinto y cuarto. Y pudiera la parte externa del tercer dedo. Síganle. Ahí están los números, el segmento medular, el bicipital a nivel de C5, C6, el supinador C5, C6, el tricipital el C7, C8. Son ramas del radial. Y el rotuliano son lumbar 3 y lumbar 4. Y el alquilio, o sea, del tendón de Aquiles, sacro 1 y sacro 2. ¿Por qué tendón de Aquiles? ¿Quién fue Aquiles? Los pueden preguntar, ¿eh? Los pueden picudear ahí en el hospital. Aquiles fue un guerrero de la mitología griega que
tenía el contrincante enfrente, metros adelante o enfrente, y Aquiles se ponía corriendo con el escudo aquí y desenvainada la espada, y corría, y entonces ya cerca de él fijaba los pies, los dedos de los pies con los músculos profundos de la parte posterior de la pantorrilla, o sea, la tibia, el flexor común profundo de los dedos y el flexor profundo del dedo grueso, y luego con eso se paraba, y luego se impulsaba, y con el tendón de Aquiles lo forman los tendones del sóleo y de los gemelos, y con eso brincaba, y luego ya para estar cerca del enemigo se rotaba con un pie, se impulsaba, y el se creía que lo iba a tener de frente, pero se ladeaba y por un lado le encajaba la espada en el cuello, y ahí lo degollaba o le pegaban la yugular o a la subclavia. Por eso era Aquiles. Corría, brincaba y no de puntas, se impulsaba y se volteaba y le daba un tajo. ¿Sí quedó claro? Ándele. ¿Qué más? No sé si seguirle, Doc, ya son las 6:12. Sí, no, ándeles, váyanse a descansar. Le seguimos. ¿Cuándo tenemos clase? Mañana. ¿A qué horas? A las 2. Está bien, mañana le seguimos. Ándeles. También. Gracias, hasta mañana. Ándeles, que descansen. Nos vemos mañana. Mañana, Doc. Hasta mañana. Sí, que pasen bien. Adiós. Hasta mañana.